Sí, Doc, se ve. Se ve ya, y se escucha correcto, ¿sí? De acuerdo. Comenzamos entonces. Vamos a hablar un poco de las generalidades del neurointervencionismo. A modo de introducción, vamos a ver en qué consiste o una pequeña definición de lo que es la neuroradiología intervencionista. Hablaremos también de la clasificación de la patología endovascular cerebral eh, en un área isquémica, como bien dijimos, y ahí vamos a hablar del ACV agudo, de la revascularización lectiva de la circulación extracraneal, y también en la patología hemorrágica tocaremos el tema de la HCA, aneurismática, del tratamiento endovascular del vasoespasmo sintomático, que si bien esta es una patología que deja secuelas por el lado isquémico, por así decirlo, viene desencadenada por patología hemorrágica, así que la incluí en este subgrupo. Después, dentro de lo mismo, hablaremos de malformaciones arteriovenosas y de fístulas arteriovenosas durales, y finalmente un par de casos de embolización prequirúrgica de tumores, meningiomas, hemangioblastomas o a veces hematomas subdurales crónicos, que son algunas de las patologías que se nos pide embolizar. También el nasoangiofibroma juvenil, también de cara a una cirugía de otorrino que sea menos hemorrágica, por así decirlo. A modo de introducción, la neuroradiología intervencional es una subespecialidad médica que utiliza catéteres mediante técnicas mínimamente invasivas que nos permiten acceder a la circulación intra y extracraneal. A raíz de esto podemos tratar muchas patologías como accidentes cerebrovasculares, isquémicos, hemorrágicos, embolización prequirúrgica de tumores y también todo el capítulo de intervencionismo de columna. Los procedimientos se realizan en un pabellón equipado con un angiógrafo que mediante el uso de rayo X permite guiar, digamos, los procedimientos. Aquí vemos un microcatéter, un vasco, que se usa para embolización de aneurismas. Y este es el equipo que nosotros utilizamos. Es un angiógrafo donde tenemos el tubo de rayos X, que es este, y este es el amplificador, el detector. Este es un monoplano, porque vemos solamente tenemos un tubo de rayo X. Este es un angiógrafo monoplano anclado al techo, que para procedimientos de neurointervencional es ideal porque nos permite ocupar la máquina de anestesia a uno de los dos costados del paciente sin tanto problema. Esta es la máquina, la cama del enfermo, donde podemos ejercer movimientos en distintas direcciones, pero los principales que utilizamos son en dos ejes, hacia arriba, hacia abajo, hacia interno y externo. Esta es nuestra pantalla que tiene distintos formatos, por lo general lo dividimos en 4 formatos distintos, y aquí está la pedalera, donde en el lado izquierdo damos habitualmente fluoroscopía y en el lado derecho adquisición de las imágenes. Partamos con el ACV isquémico. Ya sabemos que es la segunda causa de muerte en el mundo, primera de discapacidad en Chile, primera causa de muerte junto con los infartos del miocardio. Va aumentando su incidencia con la edad, dado que los factores de riesgo cardiovasculares son los mismos que los cerebrovasculares. En cuanto a la temporalidad, se dice que un infarto es hiperagudo cuando ocurre dentro de las primeras 6 horas. Y esto es importante porque nos abre una ventanita, por así decirlo, de poder tratar a estos pacientes en, en fase aguda, donde tenemos más riesgo de salvar tejido potencialmente viable, que es la penumbra, y que veremos más adelante. En esta etapa hiperagudo se genera un edema citotóxico, que es el que finalmente va a dar la restricción de la señal en difusión. Por lo general, el TAC es negativo en estas primeras horas, pero hay algunos signos precoces de isquemia. Y esto sí que es importante que nosotros lo detectemos aquí, porque detectarlo ya con 10 horas o 12 horas nos saca de la ventana y puede ese enfermo quedar sin posibilidad de tratamiento. En resonancia, la secuencia estrella para, digamos, o para la detección de lesiones isquémicas siempre es la difusión, tanto porque permite detectar lesiones muy pequeñitas como también se ve alterada muy precozmente. Y es clave que ocurra esto durante las primeras 6 horas de instauración de los síntomas, como bien dijimos. Este muy rápidamente es un esquema que ya conocemos, pero que en la célula tenemos en la membrana la bomba de sodio y de potasio, que cuando tenemos una deuda de oxígeno, esta
bomba falla, entonces empieza a acumularse el sodio intracelular y al acumularse el sodio intracelular hace que las partículas de agua entren. Y al estar la célula hinchada, llena de partículas de agua que no se pueden mover, finalmente es lo que genera una restricción de las moléculas de agua al movimiento y esto es lo que da la restricción de la señal en difusión. Ya finalmente al principio esto ocurre el edema citotóxico y finalmente ya cuando la célula se rompe, ya tenemos finalmente el edema vasogénico. Es cierto que coexisten, pero por lo general esto parte con el edema citotóxico y es el que logramos ver en la difusión. Aquí es un poco mencionarles lo que nos referíamos recién, que tenemos tres áreas de infarto. Primero el core, que es la parte central, que es tejido inviable. Una vez que se ocluye una arteria proximal, vamos a tener un core de infarto, que vale decir el tejido cerebral no salvable. Después tenemos un área más periférica que vemos aquí en verde, que es el área de penumbra, que es un tejido potencialmente amenazado, no potencialmente amenazado, es un tejido potencialmente viable que está siendo amenazado. Y finalmente un área de oligoemia, que es también un tejido amenazado y que puede ser potencialmente viable si uno recanaliza la arteria obstruida. Aquí, por supuesto que va a depender, esta velocidad de infarto va a depender con factores inherentes al paciente y fuera de ellos. No todos nos infartamos de la misma manera, por así decirlo, o con la misma tasa. Y es por eso que se ha dicho que el tiempo es cerebro en esta patología, y esto es así porque finalmente, mientras antes recanalicemos el vaso, mayor tejido amenazado, vale decir penumbra o oligoemia, podemos salvar y de esta manera generar una secuela menor al paciente o francamente dejar al paciente sin secuelas, que sería lo ideal. Ahora en estas primeras 6 horas el escáner es difícil de ver o de reconocer estos signos precoces de isquemia si es que uno no los busca dirigidamente. Pero si uno tiene la clínica del paciente y tiene una formación, digamos, en esta patología, puede muchas veces detectar estos signos precoces de isquemia y hacer que el paciente posteriormente se haga una resonancia o un angiotac y de esta manera diagnosticarlo a tiempo y no ya cuando está en una fase de franco infarto. Y aquí vemos algunos de estos signos. Esta es la cerebral media hiperdensa, que como viene a traducir la presencia de un trombo intraluminal. Después tenemos el borramiento del lenticular, que es un signo bastante constante, porque la mitad de los trombos se queda en M1. Y en M1 recuerden ustedes que salen las lenticuloestriadas, mediales y laterales. Por lo tanto, si el trombo está en M1 y oblitera los ostium de salida de estas perforantes, este núcleo se puede ver amenazado. Fíjense el lenticular izquierdo, lo bien que se delimita, versus el lenticular derecho, que está borrado. Si sumamos esta hiperdensidad más este borramiento de surco, probablemente estemos en contexto de un ACV agudo. Por supuesto que no vale la pena diagnosticarlo cuando ya tenemos esta hipodensidad establecida, porque significa que aquí ya hay un infarto con más de 6 horas de evolución. Acá tenemos también otro signo que es ya vendría a equivaler a una cerebral media hiperdensa, pero aquí es una cerebral media en una fase o en un segmento más distal, en el segmento M3. Y si se fijan ustedes, ahí está el trombo, en ese punto hiperdenso. Solamente que al examinar o al ver estas imágenes en axial, el segmento M1 es horizontal, pero el segmento M2 es vertical, por lo tanto aquí no lo verán longitudinal, lo verán como un punto. Y es por eso que cuando quieran buscar cerebrales media hiperdensa, oclusiones en M2, yo les recomiendo que cambien a un coronal o a un sagital, y esto lo verán más estirado, por así decirlo. Y ahí ven el ribete insular, que es otro de los signos precoces de isquemia que en fondo se traduce en una hipodensidad por debajo del borde de la ínsula. Fíjense aquí lo hiperdenso que es, pero en el lado contralateral, donde está el trombo en M2, ya no se ve tan hiperdenso, sino más bien hipodenso. Por lo tanto, ahí tenemos otro signo. Vamos repasando, son cerebral media hiperdensa, lenticular, ribete insular, y después viene la mala diferenciación sustancia blanca, sustancia gris y el borramiento de los surcos, que son signos que también pueden ocurrir.
Aquí, con esto ustedes calculan el aspect, que veremos que ustedes seguramente ya lo manejan, que dividen el hemisferio de la ACM en 10 puntos y van quitando un punto por terreno comprometido. Si aquí solamente tuviéramos el lenticular comprometido y el resto estuviera bien, sería un aspect de 10 menos 1, 9, ok. Todo aspect mayor o igual a 7 es un paciente que potencialmente se puede beneficiar de una recanalización sin tener una gran transformación hemorrágica o sin recanalizar fútilmente. Esto significa que uno recanaliza, pero el paciente no mejora. Este es el artículo de la New England antiguo del año 95 que demostraba que los pacientes que eran sometidos a fibrinolisis endovenosa tenían buenos resultados clínicos. Por lo tanto, del año 95 en 10 años posteriores dijeron, bueno, sí, aquí lo que hay que hacer es abrir el vaso dentro de las primeras 6 horas y demos un sistema que no sea fármaco endovenoso, sino que sea algo más mecánico para poder recanalizar estos vasos. Y fue así como aparecieron distintos dispositivos. El primero que apareció es en especie de sacacorchos, que es el Merci. Después apareció el Catch y otros distintos, pero no tenían tasas de recanalización tan buenas. Este es el Merci, como ustedes ven, uno pasa un microcatéter distal al trombo, desenvaina este dispositivo que es como un sacacorcho y ya una vez lo trata de desenvainar abrazando, entre comillas, a este trombo para después avanzar el catéter y de manera continua aspirarlo y traerlo. Pero como les digo, tenía tasas de recanalización del 50%, que al principio se consideraban buenas, pero no fue hasta el 2008 cuando aparecieron estos tipos de dispositivos, que son los stent de nitinol, que son los que se usan en la actualidad y que dan cuenta de recanalizaciones muchísimo más altas. Y esto es un poco la técnica que uno usa para recanalizar vasos ocluidos con stent. Si bien es cierto, ahora último, del 2018 al 2020 apareció la técnica aspirativa, los grandes trials que demostraron que la trombectomía es efectiva se hicieron con este tipo de dispositivos, con los stent. Y este es uno de nitinol, el Solitaire, que aquí tenemos uno de 420, que es de 4 milímetros por 20 milímetros de largo. Y uno usa un catéter guía, que es 8 French, con un balón proximal. Esto uno lo usa porque al inflar este balón proximal, uno invierte la circulación. Es decir, aquí si nos imaginamos que esta es la cerebral media, si yo inflo este balón, esta cerebral anterior va a venir por comunicante anterior invertida hacia acá y la cerebral media un poco lo mismo. Por lo tanto, uno infla este balón, bueno, uno no lo infla hasta el final que va a traer el trombo, pero si fuera la técnica habitual, uno sube este catéter 8F, deja el balón desinflado, pasa un microcatéter pequeñito, lo navega con una guía de 0,014 pulgadas, pasas con el microcatéter a distal y una vez que pasas a distal con el micro, que es el micro, uno empieza a desenvainar este stent. Cuando uno desenvaina el stent, lo deja unos minutitos ahí para que el trombo por así decirlo, se mezcle con el stent y finalmente cuando estamos a punto de traernos el sistema, aspiramos continuamente desde acá y inflamos el varón para traer todo el fragmento, el trombo no fragmentado, por así decirlo. Y así fue como con estos stents aparecieron los trials más importantes, Mr. Clean, Escape, Extend IA, Swift Prime y el Revascat de Cataluña, todos estos diseñados para demostrar la superioridad de la trombectomía mecánica por sobre la fibrinolisis endovenosa, y finalmente estos estudios en la mayoría de ellos se detuvieron antes de lo pronosticado por la buena respuesta clínica de los pacientes que eran recanalizados, y fue así como finalmente el 2015 apareció documentado y con poder estadístico de que los stent y la trombectomía mecánica con stent mejoraba el pronóstico funcional de los pacientes con oclusión de vaso intracraneal proximal, ¿ya? ¿Entendí? Eso es importante, tiene que ser una oclusión de vaso proximal. ¿Y qué es una oclusión de vaso proximal? Aquí imaginémonos que tenemos una angiografía AP de arteria carótida interna exclusiva derecha, con sustracción digital, donde vemos el segmento petrocavernoso, finalmente el segmento cavernoso, que parece un aneurisma, que no tiene todavía, eh, digamos, los conocimientos de que siempre hay que verlo en dos planos, esto solamente es el sifón,
Y aquí tenemos el segmento comunicante de la carótida, el segmento A1 de cerebral anterior, comunicante anterior y segmento A2, A3. Este es el segmento M1, donde alojan la mitad de los trombos que quedan aquí en el segmento M1. De aquí vemos que salen las lenticuloestriadas que yo les mencionaba, lenticuloestriadas mediales, lenticuloestriadas más laterales que llegan un poco más arriba. Este es el segmento M2, este es el segmento M3 opercular y finalmente los M4. Se considera oclusión de gran vaso todo lo que venga de una M2 hacia proximal. Por lo tanto, una oclusión de M3, de M4 con stent no es viable. Se han diseñado pequeños catéteres de aspiración para ir a estas ramas más distales, pero eso todavía no está demostrado científicamente. Vamos a un ejemplo, esta es una mujer de 47 años, hipertensa, dislipidémica, tabaquismo, es decir, los mismos factores de riesgo cardiovasculares, que ya había tenido unos antecedentes de ACV y que inicia un déficit brusco, motor y sensitivo del hemicuerpo derecho y afasia. Se activa un protocolo stroke y lo que hacemos en ese protocolo stroke, por supuesto que siempre tiene que ir una difusión, ya que hablamos que esta es la secuencia madre para la detección de ACV isquémico, tiene que ir un flare, tiene que ir un TOF y tiene que ir un gradiente. Para ver el gradiente OSUI, para ver si hay transformación hemorrágica, el flare es para ver si hay representación flare. Si hay representación flare significa que el infarto lleva más de 6 horas y por supuesto un TOF para ver si hay oclusión de vaso principal. Y aquí vemos cómo esta mujer tiene en su hemisferio izquierdo una secuela antigua, por aquí parietal izquierda, pero también está haciendo un infarto agudo en el territorio profundo como vemos acá. Por lo tanto, a esta paciente la llevamos al pabellón de angiografía y esta es la imagen inicial. Aquí vemos una imagen con sustracción digital donde vemos ahí el trombo, cómo queda finalmente un trombo, una amputación en M1, ya le digo donde queda la mayoría de los trombos, y aquí distal a esto vemos un tremendo defecto parenquimográfico que viene a ser todo el área amenazada. Por lo tanto, aquí se va a generar un core, aquí vamos a tener una penumbra y aquí finalmente vamos a tener una zona de oligoemia. Si seguimos avanzando esto, este es un paciente ideal para recanalizar, porque si se fijan, vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando. Aquí prácticamente en la carótida el contraste ya se está lavando y fíjense ustedes las buenas colaterales que tiene esta enferma de que en forma invertida por colaterales córtico-piales leptomeninges que vienen ya sea de ACA o de ACP, este territorio empieza a tratar de reconstruir ramas distales M3, M4 de esta misma ACM. Por lo tanto, cuando ustedes les dicen que en un TAC o una RM perfusión el tiempo de tránsito medio están prolongados, es precisamente por esto, porque el contraste se prolonga, su estadía aquí es mayor que acá, y eso significa que este terreno se está aguantando, entre comillas, por así decirlo, o está haciendo que este core de infarto no avance tan rápido por estas excelentes colaterales de esta paciente. Lamentablemente aquí no tengo un caso, pero existen casos en que ustedes van a ver esto. Y vamos a avanzar con el pedal en la sala de angiógrafo apretado para seguir viendo las fases más tardías y esto no se va a llenar nunca. Ese, por supuesto, sería un paciente que tiene malas colaterales y probablemente sea un progresor rápido. Volviendo a esta paciente probablemente sea una progresora lenta, porque fíjense las buenas colaterales nuevamente que tiene. Así que así fue como la llevamos al pabellón de angiografía, la hicimos con anestesia general en este caso, puede ser con local o con general, con local y sedación o bien anestesia general. Fíjense ustedes, aquí tengo el catéter 8F con el balón no inflado y en forma coaxial, es decir, por dentro navego mi Rever 18, que es un microcatéter, hasta pasar distal al trombo. Pero aquí ya pasamos distal al trombo y acá estoy retirando mi microcatéter, aquí este es el tip distal, y mientras lo retiro se empiezan a abrir las patitas radio opacas de este dispositivo solitaire. Ahí se abrió una, y aquí vamos a abrir la más proximal. Ahí viene, finalmente estamos desenvainando con mucho cuidado, quitándole tensión al sistema para que esto no nos genere una perforación después, y ahí se abrió finalmente el marcador más proximal del stent. Ya cuando eso ocurre, lo dejas 3 minutos y finalmente inflamos el balón para trabajar a flujo invertido y que si en caso que esto se nos disgregue, poder también retirarlo desde un balón proximal
inflado. Así fue como se obtiene trombo, generalmente un trombo plaquetario dentro del stent. Este es un stent 420 con un radio distal, radio opaco, que nos permite, muy floppy, que es diseñado para no romper la arteria distal. No es un solitaire, este es un trevo, que también es uno de los stents que usaron para muchos de los trials. Y aquí está fuera de su microcatéter. Usamos el control final y en el control final vemos cómo se recanalizó completamente en un TC3 a esta paciente y finalmente consolidó no alcanzó a consolidar un infarto, sino que se logró recanalizar sin nuevas secuelas, porque ella ya tenía una secuela antigua de una ACV. También está de moda la técnica aspirativa, que es un poco más barata porque prescinde del stent. Ya aquí solamente aparece como una alternativa del stent, usa catéteres de más lumen interno que son muy buenos para navegar a distal y muy blanditos para evitar perforaciones a nivel intracraneal, disminuye el tiempo de procedimiento y costo, como les decía, pero han salido ya algunos estudios como el ASTER que dan cuenta de su no inferioridad con respecto al stent. Pero como todo, esto es a gusto del operador. Hay muchos colegas que prefieren la técnica con stent, hay otros colegas que prefieren la técnica aspirativa, hay quienes usan una técnica combinada, va a depender de la realidad de cada centro. Y aquí tenemos varios ejemplos de catéter de aspiración, el EI68, el Sofia Plus, que este es un excelente catéter y sí, es el que el que usamos muchas veces nosotros cuando vamos con técnica aspirativa, el Catalyst 6, Revive, y estos los podemos en su extremo proximal aspirar con jeringa de 20 o bien conectarlo a estas máquinas, que esta es la de Penumbra y esta es la de Medtronic, que vienen con un canister aquí que permite una especie de colador, que cuando aplicamos la aspiración, vemos aquí si finalmente viene el trombo o no. Y aquí catéteres de Penumbra pequeñitos, de 3, 4 y 5, para acceder a circulación más distal. Aquí vemos un ejemplo de aspiración, un oblicuo, carótida interna derecha, en oblicua sobre un roadmap, y vemos cómo está avanzando mi Sofía 5 por el sifón. Fíjense cómo avanza sin guía incluso. Hasta alojarse finalmente justo donde se amputa el roadmap. Es decir, de aquí hacia allá tengo trombo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer acá es tratar de subir mi catéter guía lo más posible y mi catéter de aspiración, ponernos por delante del trombo y a iniciar la aspiración. También tengo colegas que tienen mucha experiencia con esto y que les gusta eh, pasarse de largo con el catéter de aspiración, y una vez que ya pasamos el roadmap donde está amputado, a iniciar la aspiración. Aquí tenemos mi catéter guía, que es sin balón en este caso, porque la aspiración la estamos haciendo desde acá arriba. Aunque también se puede usar este mismo sistema con un catéter balón acá, un catéter de aspiración como este, y por delante un microcatéter con stent. Y ahí tendríamos las dos técnicas combinadas en una. Aquí fíjense, solamente usamos técnica aspirativa, que es la más rápida, la más sencilla, con un catéter 8F proximal, como les digo, y el catéter Sofía 5 que sube prácticamente solo. Y aquí vemos el control final, donde hay una recanalización nuevamente TC3, con algunas ramitas de la externa, probablemente porque se disparó desde carótida común. La transformación hemorrágica es una complicación muy temida, pero que por lo general no siempre traduce un deterioro clínico del enfermo, sino por el contrario, no es más que un signo de reperfusión. Y se divide en 4 grupos. Acá tenemos una transformación hemorrágica petequial, porque es solamente una petequia dentro del área de infarto establecido. Después un petequial 2, porque son petequias un poco más confluentes en este infarto de ACP que tenemos acá. Después ya tenemos francamente un P1, que es un hematoma intraparenquimatoso, pero sin desviación. Y finalmente el único que cursa con un deterioro clínico del enfermo, el P2, que es un hematoma grande en el lecho del infarto con desviación de estructuras de la línea media. Por lo tanto, muchas veces uno en el control de los enfermos se encontraba con esta imagen o con esta imagen, nos preocupábamos mucho al principio, íbamos a ver al paciente y el paciente estaba impecable, no tanto como impecable, pero mucho mejor de cómo había llegado. Por lo tanto, nosotros solamente nos complicamos o vamos por malo el tratamiento, por así decirlo, cuando tenemos este tipo de complicaciones. Porque, como les digo, cuando están de este tipo, generalmente el paciente va con un muy buen curso clínico.
Acá, muy brevemente, no nos vamos a meter mucho en la patología isquémica de recirculación extracraneal, ya, porque aquí generalmente es cuando tenemos placas calcificadas, ateromatosas en el segmento vulvar de la arteria carótida interna, que hasta antiguamente lo que hacíamos es hacer una fórmula matemática, ya sea por NASET o por ESST, y calculamos el grado de estenosis. Si había una estenosis entre el 50 al 70% con un paciente sintomático, era indicación de revascularizar este vaso. O en aquellos pacientes asintomáticos con una estenosis de mayor al 90%, también era una indicación de revascularizarlo. ¿Cómo podemos revascularizarlo? Ya sea con endarterectomía o en el que va por parte de los cirujanos vasculares, o bien por parte nuestra con un stenting carotidio. Ahora, esto es una especialidad muy dinámica que va cambiando constantemente. Y esto ahora lo ponemos un poco en duda, porque más que el grado de estenosis, ahora lo que nos interesa saber es la composición de la placa. Si la placa está completamente calcificada y tiene una estenosis del 50%, del 90%, probablemente una placa estable que no haya que recanalizar. Versus que si tenemos una placa del 50% de oclusión con un paciente asintomático, por ejemplo, pero la placa tiene hemorragia intraplaca, ese paciente sí tiene indicación de revascularizar, más que nada para estabilizar la placa, ¿ya? Y sin necesariamente valoreando criterios de estenosis, netamente matemáticos. Por ejemplo, miren este caso. Aquí tenemos una estenosis de una placa a todas luces friable, irregular, inestable. Este paciente, aunque esté asintomático, probablemente se beneficie de estabilizar esta placa con un stent, porque esta es una placa muy friable y muy embolígena. Cuando el core lipídico se expone al lumen, es una fuente de potencial de trombos. Lo mismo la hemorragia intraplaca. Y eso fue lo que hicimos. Aquí vemos un filtro distal que ponemos en el segmento petroso, lo desenvainamos con un catéter que es propio de este filtro, se llama Spider 5, y finalmente este catéter, sobre esta línea subimos el stent, sobre esta línea subimos un balón, y sobre esta línea finalmente reenvainamos el stent. Y eso es lo que ocurre. Aquí tengo mi catéter guía, aquí tengo la línea del filtro, el filtro está acá, y por sobre la línea del filtro subo mi stent. Aquí lo estoy desenvainando, son stent largo de 4 por 6 por 90, acá está su aspecto más distal, aquí vemos que se hizo una especie de reloj de arena que no es óptimo cuando ocurre esto, y finalmente su aspecto más proximal. Cuando ocurre esto es necesario, a través de la misma guía del filtro, hacer una angioplastía, y eso fue con lo que hicimos. Aquí tenemos una angioplastía con un balón 440 generalmente se ocupamos, o 520 cuando es intrastent, y lo inflamos con una mezcla de contraste para obtener este tipo de resultados. Y si se fijan, si no hubiéramos prebalonado, eso queda de esa manera y no es la idea, sino que hay que recuperarle el calibre y de paso estabilizar esta placa, que era una placa totalmente inestable y con muchos números de embolizar a distal. Esto es un poco de vasoespasmo porque el filtro es muy rígido, pero este vasoespasmo generalmente revierte una vez que uno reenvaina el filtro y retira el sistema. Y ahí vemos, siempre hay que terminar este procedimiento con un control intracraneal para ver que en definitiva no tenemos ninguna embolía distal, aunque con el filtro generalmente esto no ocurre. Pasando ahora a un tema totalmente distinto, vamos a pasar a la hemorragia. Y ahí tenemos que decir que esto es una patología urgente, que la rotura de un aneurisma cerebral es la principal causa de HCA no traumática. Ya la principal causa de HCA es el trauma. Pero cuando tienen una HCA que no es traumática en el paciente, lo primero que hay que buscar es la rotura de un aneurisma. Tiene un cuadro clínico característico, que es la cefalea distal 10 de 10, y tenemos algunas escalas clínicas, que es la de la World Federation o la Hanty-Hess, que nos permiten un poco ver cómo llega este enfermo, en qué condiciones clínicas llega. Y el objetivo del tratamiento nuestro es simplemente proteger al aneurisma para que éste no resangre. Hemos visto que estos aneurismas rotos muchas veces tienen un sangrado centinela que se llama, que es un pequeño sangrado casi subclínico antes del evento más masivo. Y todo resangrado es mucho peor que el evento principal. Por lo tanto, es muy importante que un aneurisma roto se trate de excluir en el corto plazo.
y la forma de excluirlo es técnicas quirúrgicas con un clipaje, con una craneotomía y clipaje, o bien con un tratamiento endovascular, que es el que hacemos nosotros en el pabellón de hemodinamia. Tipos de aneurismas hay distintos, hay saculares, hay fusiformes, hay disecantes, que son muy distintos en su morfología y también en su origen. Aquí vemos un típico aneurisma sacular, probablemente no roto, incidental, con un cuello que es importante valorar al cuello. Aquí tenemos un cuello relativamente ancho. Por lo tanto, si yo pongo espiras de platino aquí, en este cuello ancho pueden pasar dos cosas, o que una espira venga en el tratamiento y me ocluya el vaso principal, o que con el tiempo este aneurisma se recanalice, porque la recanalización, es decir, que los coils se nos vayan al fondo, va a depender directamente del tamaño del cuello. Aquí, este es el mismo aneurisma desde otro ángulo, que se ve que el cuello es un poco más favorable. Por eso es importante hacer estas imágenes 3D para mirarlo desde todos sus ejes y elegir el tratamiento que vamos a hacer. Respecto a los aneurismas rotos, cualquier vaso sanguíneo en el cerebro puede sangrar, pero los aneurismas saculares generalmente se ubican en áreas características y conocidas que uno tiene que ir a buscar. Lejos, los aneurismas rotos más frecuentes son el comunicante anterior, que tenemos aquí, 30%, dependiendo de la serie. Cerebral media, 20%, y el comunicante posterior, 25%. Yo me atrevería a decir que el comunicante posterior es tan o casi más frecuente que el anterior, pero va a depender de las series. Como norma general, quédense con el comunicante anterior, que lo van a ver mejor en un coronal, quédense con el comunicante posterior, que lo van a ver mejor en un sagital, quédense con el silviano, que lo van a ver mejor, va a depender el silviano de dónde es. Pero también hay otros menos frecuentes y que sí pueden sangrar y que vemos habitualmente en la práctica clínica. Pericalloso, algo más distal, top de la basilar, por ejemplo, pica. También podemos tener aneurismas de AICA, de SUCA, pero estos son los más frecuentes. Y aquí, y eso es simplemente mencionarles que el 2005 Lancet publicó el estudio LISAT, que hablaba un poco de la mejor, comparaba dos grandes grupos en un metaanálisis de los pacientes tratados con aneurismas rotos por vía del clipaje o por vía endovascular, y finalmente se vio que el coiling endovascular resulta en una mejor independencia clínica en un año a los pacientes que aquellos que fueron sometidos a clipaje. Lo que sí también este estudio demostró que es más frecuente el resangrado posterior a un coiling que a un clipaje. ¿Qué disponemos para poder tratar de estos pacientes? Muchos materiales, y materiales en constante diseño y en constante aparición. Catéteres y microcatéteres, coils, que son estas espiras de platino para rellenar los aneurismas, balones, que son para angioplastiar o para bien remodelar el cuello, stents, que ya veremos los distintos tipos, y dispositivos intrasaculares, que son los últimos que se están diseñando, que son para tratar aneurismas rotos de cuello ancho. Y aquí vemos distintos tipos. Tenemos un microcatéter, que es para acceder a la circulación o al aneurisma, distintos tipos de coil con formas 3D, 360, que significa también con el grado de memoria que tienen estas espiras, es importante para elegir cuándo vamos a elegir el primer coil. Hay unos que se llaman frame, que son, como su nombre lo dice, para enmarcar, y que es el primer coil que se pone. Después otros helical, que son para rellenar, y así, distintos tipos. Y también tenemos algunos stent que son para usar también en el tratamiento de aneurismas, pero por lo general cualquier uso de stent intracraneal requiere de doble antiagregación plaquetaria, es decir, darle Plavix y aspirina. Por lo tanto, en aneurismas rotos el uso de stent sigue siendo bastante cuestionado, y nosotros por lo general, a no ser que no quede ninguna otra alternativa, no usamos stents en aneurismas rotos. Esto solamente lo reservamos para aneurismas incidentales. Y dependiendo de los tipos de stent, tenemos tres grandes tipos que van a ser clasificados de acuerdo a la cobertura de metal. Los cortados por láser, los laser cut, que tienen un 10-12% de cobertura metálica. Y ahí tenemos celda abierta, celda cerrada, que hay muchos, Neuroform, Solitaire, distintos dependiendo de la casa comercial. Después están los braided, que su traducción serían los trenzados, que aquí tenemos el Leo, de Balt, de distintas empresas, que aquí tienen un efecto diversor, por así decirlo, mayor que estos.
porque tienen una cobertura de metal de un 12 a un 15%. Y finalmente tenemos los diversores de flujo, que son stents mucho más tupidos, con una gran oferta y que tienen una gran cobertura de metal. Por lo tanto, un aneurisma no roto incidental podríamos tratarlo solamente con un diversor, sin poner nada en el saco, y finalmente el aneurisma va a trombosarse y a desaparecer en un control, como suele ocurrir con estos dispositivos y como veremos en algún ejemplo. Recordemos entonces, no los usamos en contexto agudo. ¿Por qué? Porque requiere esta doble agregación plaquetaria en pacientes que van a ser invadidos, que van a requerir línea arterial, que van a requerir sensores de PIC, que van a requerir eventualmente drenajes ventriculares. Por lo tanto no va a haber ni un neurocirujano que les haga un sensor de PIC en un paciente que está doble antiagregado. ¿Qué contexto puede ocurrir esto? Un aneurisma disecante roto, intracraneal, que tenemos un segmento de pared enferma, en un lugar difícil de acceder para un neurocirujano. En ese contexto clínico es habitualmente donde hemos puesto algunos stents en agudo. Y ahí lo que hacemos es invadir al paciente con todo lo que requiera, drenaje ventriculares, líneas arteriales, todo lo que requiera. Antes de doble antiagregarlo, lo doble antiagregamos la noche anterior y al día siguiente ponemos el diversor de flujo. Eso ha pasado, pero como les digo, cuando no queda otra alternativa. También están los dispositivos intrasaculares, que yo no tengo mucha experiencia, pero está el web, que es el que más se usa en Chile, Artis, Contour y Medina, que son, como les digo, son dispositivos intrasaculares para usar en estos aneurismas que son de cuello ancho. Y así tenemos distintos tipos. Este es el Medina, este es el web, el más usado, este es el Contour. Aquí tenemos las técnicas, que partimos por la más simple, el coiling simple. Si se fijan, este es el aneurisma ideal para nosotros porque tiene un gran saco y tiene un cuellito muy pequeño. Por lo tanto, aquí no necesitamos poner un dispositivo intrasacular como los que les acabo de mostrar, sino que aquí lo que necesitamos es llevar el micro y rellenar con esas espiras de platino hasta que no tengamos entrada de flujo sanguíneo aquí y por consiguiente no tengamos riesgo de rotura. Este es el caso típico. Esta es una hemorragia subaracnoidea cisternal con un poquito de dilatación incipiente de astas temporales. Por lo tanto, aquí ya tenemos que sospechar que es un aneurisma roto. En ocasiones pueden tener pacientes que llegan a los 4 o 5 días de la cefalea ictal donde no vean sangre. Y puede que no vean sangre y solamente vean una pequeña dilatación de astas temporales. Ojo que en esos pacientes, si su sangrado o su cefalea fue hace 5 días, háganle el angiotac, porque puede ser un aneurisma roto en que su sangre ya se ha lavado. Y aquí vemos cómo este paciente se presentó así, con este tipo de hemorragia, sabemos que es un aneurisma, le hicimos el angiotac y finalmente lo llevamos al pabellón de hemodinamia, donde le hacemos una carótida interna derecha con sustracción digital 3D. Aquí estamos haciendo la imagen 3D, que después el computador la postprocesa y hace una imagen digital, con el objetivo de ver el aneurisma, ver dónde asienta su cuello, ver si hay una rama elocuente que nazca del cuello y ver si hay otros aneurismas. Y esa es la imagen y finalmente con ella buscamos una proyección ideal para poder embolizar el aneurisma y de esa proyección hacemos un roadmap, que es esta máscara. Aquí tengo mi catéter guía, por dentro llevo un microcatéter, un Echelon 10 parece que es, y finalmente con una guía de 0,14, yo con mucho cuidado dejamos el microcateterismo selectivo. Muchas veces no tienes que ir hasta el fondo del saco, sino que basta que el micro lo dejes en el cuello y desde ahí en una posición estable empezar a embolizar. Fíjense cómo desproyecté esta rama de comunicante posterior porque me interesa vigilar en todo momento esta rama para que mis espiras de platino queden aquí y no obstruyan esta comunicante posterior. Este es el resultado final. Aquí vemos cómo estamos retirando ya el micro, se embolizó completamente el saco aneurismático, no quedó ninguna espira en el vaso aferente, y aquí ya estamos retirando el microcatéter para hacer las series finales. Ahí quizás quedó una pequeña espira asomada en el lumen, pero por lo general en el control inmediato esa espira vuelve a quedar dentro del saco. Y ese es el control post-embolización, 24 horas, donde vemos el artefacto metálico paraclinoido derecho en situación comunicante posterior. Como ya les digo,
muy frecuente, casi igual o más que el comunicante anterior. Después tenemos técnicas para remodelar el cuello, como es la técnica asistida por balón, que es reservada para aneurismas de cuello más ancho. Como se fijan ustedes aquí, este cuello es mucho más ancho. Por lo tanto, si yo no tengo este balón y tengo solamente el microcatéter, es posible que las espiras de platino se me vengan hacia acá y tapen este vaso elocuente aferente principal. Por lo tanto, ahí uno sube un balón, infla el balón y con este balón inflado hago que mis espiras de platino permanezcan por dentro del saco. Yo prácticamente en casi todo aneurisma roto llevo un balón al cuello, independiente del tamaño de su cuello, porque si yo tengo una rotura intraprocedimiento con una espira o con el microcatéter, si yo rompo, vale decir, vuelvo a romper el saco aneurismático, yo inflo el balón aquí proximal y evito que el paciente siga sangrando en el pabellón. Y estas son otras técnicas asistidas por stent, pero como ustedes saben, al estar asistidas por stent se reservan para aneurismas de cuello ancho incidentales. Y esta es una técnica transceldilla, donde uno pone un stent en el vaso aferente y después con el mismo microcatéter por dentro de una celda transceldilla llega al saco para embolizar. También hay técnicas que son en jailing con catéter enjaulado, que lo que uno hace primero es poner el microcatéter en el saco y después despliega el stent. Por lo tanto, el microcatéter te queda entre el stent y la pared del vaso enjaulado, en jailing. Y eso es una técnica muy buena porque finalmente el catéter queda muy estable y después uno tracciona el catéter y se viene por acá sin ningún problema. Y finalmente mostrarles los diversores de flujo, que estos son ideales para aneurismas de cuello ancho, no rotos, y del sifón, como este. Si se fijan, miren, un tremendo aneurisma que no tiene signos de rotura, no tiene ningún mamelón, no tiene ningún pseudo y tiene un gran cuello ancho. Finalmente uno hace las mediciones en el software que lo trae el equipo del angiógrafo, hace unas mediciones para ver qué tamaño de stent va a elegir. Y es muy importante elegir bien el tamaño de acuerdo al lumen del vaso, al diámetro del vaso, porque si uno escoge un stent más pequeño, pues tiene riesgo de acortarse, o uno más grande que lo que es del vaso, tiene riesgo de quedar más alargado. Entonces es muy importante con estas técnicas elegir bien la medida. Y aquí tenemos nuevamente un road mat, que es una máscara con una oblicuación o una proyección oblicua, donde pasamos un catéter, generalmente este ya es un catéter de mucho más lumen, un Headway 27, que es un catéter mucho más grueso, porque es el catéter para desplegar un stent que es muy tupido. Recuerden que el diversor de flujo es el que tiene mayor cobertura de metal. Por lo tanto, requiere un catéter que es un poco rígido, pero que con mucho cuidado uno pasa al saco aneurismático, lleva el segmento M1, pegarlo donde uno quiere. Esto fue lo que hicimos. La guía distal, el pusher del diversor de flujo. Este es un diversor de flujo tipo FRED, que tiene unos marcadores, 4 marcadores radio opaco, un trenzado mallado también radio opaco, que permite ver si hay zonas de kinking, de estenosis, de rotación sobre su propio eje, o zonas que no se despliegan correctamente, y finalmente su extremo proximal. Ahí quedó bien puesto, está abierto en su totalidad. Yo aquí tengo la guía distal, que siempre es bueno tener una guía distal, porque en caso de que el stent no se abra bien, uno sube el micro por acá y finalmente puede balonear o angioplastiar por dentro la zona que quedó de estenosis. Nuevamente, requiere doble carga de antiagregación plaquetaria una semana antes del procedimiento y 6 meses después del mismo. Aquí vemos el control inmediato con una 3D con sustracción digital 3D y reformateada y postprocesada digitalmente, y vemos aquí cómo tiene sus marcadores radio opacos distales, algo se logra ver del mallado y su marca proximal, y todavía tenemos saco aneurismático porque recuerden que es el control inmediato. Pero este mismo enferma vino al control a los 6 meses y fíjense ustedes cómo ya no tenemos ningún tipo de aneurisma y por lo demás el stent está en su misma zona y ya le podemos quitar la doble antiagregación plaquetaria y dejarlo solamente con aspirina, porque para estos 6 meses uno espera que el stent por dentro ya se haya reendotelizado, por lo tanto no vamos a tener metal en contacto con la sangre.
Pasamos al vasoespasmo. El vasoespasmo, si bien es una patología isquémica, la quise agrupar dentro de la patología hemorrágica porque es derivada de la HCA aneurismática. Ya la HCA traumática no traduce muchos casos de vasoespasmo, y yo creo que cuando hay vasoespasmo, una HCA traumática es probablemente porque hubo un vaso que se disecó. Por lo tanto, el vasoespasmo ustedes lo esperan encontrar en un aneurisma roto. Y esto ocurre, principal causa de isquemia cerebral tardía, es lo que aumenta la morbimortalidad de estos enfermos, pasa a partir del tercer al 12 día post-HCA, pero en realidad nunca lo vemos tan precozmente, sino que generalmente nos llaman al día 6 u 8, entre 6 y 8 de la cefalea ictal días de día, es decir, se rompe el aneurisma y esto puede aparecer en estos días, entre el 6 y el 8. Ocurre en el 40-70% de todos los pacientes, y de estos pacientes, la mitad o un tercio presenta síntomas. Se ha hecho una escala de Fisher modificada para de vasoespasmo. Hay un tratamiento médico conocido, y el tratamiento endovascular consiste en una angioplastía ya sea farmacológica o mecánica. La farmacológica la hacemos con vasodilatadores intraarteriales, nimodipino o milrinona, y la mecánica la hacemos con balones intraluminales. Y también hay gente que lo hace con stents, pero eso está muy lejos de nuestra realidad porque los stents son muchísimo más caros. Y con balón y farmacológico muchas veces es suficiente. Aquí vemos la escala de Fisher modificada, que es importante que la conozcan, o más bien que la conozcan también los pacientes los clínicos que llevan al paciente para saber a quién ponerle más atención. Por supuesto que el número 1 tiene mucho menos riesgo de ir a vasoespasmo que el número 4. ¿Y en qué consiste? El número 1 y número 2 es sangre delgada en la cisterna, sangre muy delgada. Solamente que el número 2, aparte de la sangre delgada, tiene un poco de sangre intraventricular. Y el número 3 y 4 es sangre gruesa en la cisterna, como esto y como esto. Y la diferencia entre los dos viene a ser lo mismo, que en el 4 tenemos sangre intraventricular y en el 3 no. Y eso es una manera fácil de acordarse bien de la escala de Fisher. Es decir, sangre delgada sin intraventricular, 1, sangre delgada con intraventricular, 2, sangre gruesa sin intraventricular, 3, y sangre gruesa con intraventricular, 4. Este va a espasmo sí o sí. Vasoespasmo sintomático, vamos a un ejemplo. Paciente 47 años, sexo femenino, cefalea ictal hace 7 días. Hemiparesia facio-braquiocural derecha, ella consultó, es una situación frecuente que uno trate aneurismas que ya llevan varios días de sangrado en pacientes que se han aguantado. Y aquí vemos, esta mujer llegó una semana después de su cefalea ictal, y fíjense cómo llegó. Llegó con el aneurisma roto, con un mamelón de rotura ahí en su aspecto más apical, que es donde suele romperse, y con una cerebral media que es prácticamente una hilacha, sobre todo hacia distal. Fíjense ustedes el M1, que tiene que medir 3 milímetros lo que mide acá. Fíjense las ramas M2 proximales, que son muy, muy, muy finitas. Por lo tanto, aquí estamos en presencia de una paciente que sangró su aneurisma hace 7 días y ya se presentó a la urgencia con, con síntomas de vasoespasmo y con un aneurisma no roto. Entonces la llevamos al pabellón de angiografía y lo primero que hicimos fue excluirle el aneurisma. Y como yo generalmente un aneurisma roto, uno lleva un balón para ponerlo en el cuello proximal y evitar que se vaya a romper, o en caso de que se rompa, tenerlo ahí en el cuello de medida de precaución, por así decirlo. Con ese mismo balón fuimos a balonear, fíjense ustedes, aquí lo inflamos un poquito con una mezcla de contraste con suero, lo inflamos en la M1 y con un poco de milrinona, y finalmente ese es el resultado final, con su aneurisma embolizado y con una gran recuperación del calibre en M1, en M2 y en M3. Fíjense aquí cómo terminó pretratamiento, y fíjense ustedes cómo llegó esta enferma con el aneurisma roto y con todo esto ahí con un espasmo significativo. Entonces, pretratamiento, posttratamiento, y finalmente en el control, pues, afortunadamente no consolidó ninguna lesión isquémica por su isquemia cerebral tardía, y tampoco mostró signos de rotura al estar completamente empaquetado este aneurisma. Pasando un poquito a las malformaciones vasculares, para, para ver a grosso modo, las malformaciones vasculares son a grandes rasgos 5: la anomalía del desarrollo venoso, antes conocida como angioma venoso, los cavernomas, la telangiectasia capilar,
las malformaciones arteriovenosas piales y las fístulas arteriovenosas piales. Estas dos últimas las tengo aquí en rojo porque generan un shunt arteriovenoso. Y donde quiera que tengamos un shunt significa que hay riesgo de sangrado. Es cierto que los cavernomas sangran, pero no suele ser un sangrado muy masivo, sino que es un sangrado ahí intracavernoma con un poco de alteración de su señal FLAIR. Las telangiectasias no sangran y las anomalías del desarrollo venoso tampoco sangran. Sí hemos visto que se trombosa el colector. Recuerden que hay un 15% que estas vienen juntas, anomalía y cavernoma. Pero estas sí son aquellas que pueden sangrar por la presencia de ese shunt. Veamos, imagen típica de cavernoma, que generalmente tienen una hiperseñal, la imagen en popcorn, con un anillo de hemosiderina, con una hiperseñal T1, localizada en cualquier parte del cerebro. Después tenemos la anomalía del desarrollo venoso, que es esta imagen de cabeza de medusa, que conviene que la vean en todos los planos hasta que encuentre una imagen que se asemeje a eso, y esta es la traducción angiográfica, como una medusa invertida. Finalmente tienen la telangiectasia capilar, que es un leve realce y habitualmente en la región pontomesencefálica muy característica. Estas tres, como les digo, es poco probable que den complicaciones hemorrágicas. El único que puede sangrar es el cavernoma, pero es un sangrado ahí muy local. A diferencia de las MAPS o de las fístulas durales, que cuando sangran, sí sangran con compromiso clínico del paciente. Y esto es porque son conexiones anómalas entre arterias y venas mediante un lecho capilar patológico, que es el nido. La historia natural es muy desconocida, la epidemiología es confusa porque hay muchos asintomáticos, tiene una alta mortalidad cuando se hacen sintomáticas. ¿Y cuándo se hacen sintomáticas? Cuando tienen un sangrado, epilepsia, cefalea crónica. La clasificación de Spetzler-Martin es para el riesgo quirúrgico de estos enfermos. A mayor Spetzler-Martin, mayor probabilidad de que el paciente quede con una gran secuela neurológica. Y así vemos cómo tenemos del 1 al 5 y vamos sumando puntos de acuerdo a la A1, al tamaño del nido. Si mide 0 a 3 es un punto, 3 a 6, 2 puntos, más de 6, 3 puntos. Si el nido está ubicado en zonas elocuentes del parénquima, vale decir, ganglios de la base, córtex motor, córtex occipital, visual. En ese caso se le da un punto por elocuencia del parénquima. Y finalmente, el patrón de drenaje. Si tiene un drenaje superficial profundo, suma un punto. Si tiene solo drenaje superficial, no suma punto. Y así vamos puntuando para ver qué malformación tiene mayor riesgo quirúrgico. Aquí apareció, como ya habíamos visto, un compañero de ustedes mencionó este examen, este trial que es el ARUBA, que finalmente habla de que las malformaciones arteriovenosas no rotas, es mejor no tratarlas hasta que se hagan sintomáticas. Esto visto muy a grandes rasgos, pero este es un estudio que tiene serias cuestionamientos porque en el brazo intervencional se faltó mucha estandarización de los materiales y también el tiempo de seguimiento fue corto. ¿Qué usamos para embolizar? ¿Cuál es el propósito de la embolización? Múltiple. Puede ser la embolización con un propósito curativo, ayudante, es decir, disminuirle el Spetzler de cara a la cirugía, o paliativo. Y el material embólico, antiguamente se usaban coils y partículas, o el histoacril, que es el N-butilcianoacrilato, pero actualmente usamos unos polímeros más sofisticados que permiten inyecciones más largas, como es el Onyx, Fill o Squid. Pero estos tres requieren una sustancia que se llama DMSO, que es el dimetilsulfóxido, para que no nos precipite, y para eso tenés que generar catéteres compatibles con ese DMSO. Ejemplo, hombre de 32 años, cefalea crónica, cambio de patrón, 10 de 10, sin focalidad neurológica, sin signos meningios, sin rigidez de nuca. Hacemos el TAC. En el TAC vemos que es un hombre joven, con una hemorragia lobar, con un sitio atípico, con traducción y traspaso subependimario. Por lo tanto, a este enfermo hay que hacerle rápidamente un angiotac, ver si tiene traducción a algo vascular, y cuando ustedes le hagan el angiotac, yo les recomiendo que en el espesor del hematoma busquen si hay alguna anomalía. Y fíjense ustedes ahí como tenemos acá, estamos en pleno espesor del hematoma, y en esta imagen coronal con MIP ya vemos cómo hay estructuras vasculares aquí que nos sobran en el espesor del hematoma. Ya con eso pueden ustedes mencionar que existe la posibilidad de que haya una MAD en el espesor del hematoma y que por lo tanto hay que estudiar angiográficamente con DSA. Eso fue lo que se hizo. Aquí tenemos una carótida interna con sustracción digital en una
secuencia lateral, proyección lateral, y fíjense ustedes aquí cómo tenemos gran parte de la malformación. En esta fase la vamos a ver, se las voy a explicar un poco mejor. Vemos aquí cómo viene, esta es una malformación muy pequeñita con un nido cercano al centímetro, con un drenaje venoso profundo y en una zona elocuente. Por lo tanto, ya de entrada tenemos un Spetzler 3. Zona elocuente, un nido de 1, un punto, zona elocuente 2 y drenaje venoso profundo 3. Su aferencia principal viene de esta rama silviana de la bifurcación inferior que da estas vueltas aquí, llega acá como que tiene muestra unas irregularidades parietales como con signos y con unas pseudoaneurismas y un pequeño nido malformativo. Aquí está el pie de la vena, esto ya es vena, esto es el pie de la vena, da una vuelta, baja, da otro pequeño loop hasta que llega a la vena cerebral interna, galeno, tórcula, transverso yugular. Y ahí tenemos la malformación. Entonces lo que hacemos nosotros es llevamos un microcatéter flujo dependiente, el microcatéter más fino del mercado, que llevamos aquí, lo llevamos en esta rama silviana M4 y aquí lo dejamos prácticamente en situación intranidal. Fíjense ustedes, acá está la aferencia, acá está el nido malformativo con sus pseudoaneurismas que probablemente son los responsables del sangrado y finalmente la vena de drenaje que yo les comentaba que está finalmente hacia el sistema profundo. Por lo tanto, que aquí estamos viendo una zona de chant y esto es lo que sangró. Por lo tanto, ya estamos ahí y cuando estamos en el catéter ha llegado hasta a esta zona, lo importante es saber que no tenemos ramas que alimenten al tejido sano para finalmente poner un poco de ónix, que fue esto que estamos poniendo acá, que tiene tántalo, y por eso se ve radiopaco. Aquí dejamos nuestro cast de ónix y después revertimos la heparina del enfermo y bajo aspiración continua nos traemos el microcatéter. Nos traemos el microcatéter, aprovechamos de aspirar de acá también, se aspira todo el sistema. Es muy importante decirle al anestesista que nos revierta la heparina porque al traccionar el catéter aquí muchas veces queda medio pegado en su extremo distal. Entonces es importante revertir la heparina para no tener complicaciones hemorrágicas. Ahí vemos cómo el cast de Onyx hizo finalmente el nido malformativo y los pseudoneurismas, y fíjense ustedes el control, en el control ya no vemos en ningún caso la vena y la vena finalmente el seno recto empieza a aparecer en tiempos venosos. Es decir, aquí ya le quitamos el chant. Acá tenemos un tiempo arterial precoz, tiempo arterial tardío, fase parenquimatosa, fase venosa. Finalmente, las arterias aparecen en tiempos arteriales, las venas en tiempos venosos, no hay chant, no hay riesgo de resangrado. Otro ejemplo, mujer de 56 años, cefalea con compromiso de conciencia, tiene este hematoma vermiano infratentorial raro, por lo tanto, nuevamente, hematoma raro, localización atípica, angiotac. Le hicieron el angiotac que mostraba que había un nido malformativo, pasamos directamente a esta enferma a la sala de angiografía. Fíjense el angiotac, donde vemos un hematoma vermiano que nos escinde, nos divide la MAD en un componente malformativo apical y un componente malformativo más caudal. Probablemente este componente caudal ya por localización vendría alimentado por ramas de pica y este más apical por ramos de suca o cerebelosa superior o pica cerebelosa posterior-inferior. La llevamos al pabellón de angiografía desde una vertebral, estamos en región infratentorial, por lo tanto aquí es la inyección desde vertebral derecha. Tiene un poquito de fibrodisplasia, hay unas irregularidades aquí abajo y vemos cómo desde la arteria vertebral derecha se opacifica todo este nido malformativo. Y aquí vemos con sustracción digital y reformateo digital, vemos cómo tiene acá el nido en la parte apical y también una parte más proximal, caudal de nido y una vena de drenaje grande. Aquí, esto es lo mismo, más nativo 2D. Y lo que hicimos aquí fue llevar un microcatéter desde navegando la arteria cerebelosa superior, la SUCA. Aquí vemos marcador proximal del micro y el marcador distal del micro. Este marcador proximal es un marcador donde podemos tolerar el reflujo del pegamento, porque si llegáramos a tener pegamento hasta aquí, esto se desprende acá, se puede desprender el catéter aquí. Pero lo ideal es no tolerar nada de reflujo. Y así fue como empezamos a inyectar Onyx, la malformación pedía mucho flujo, por lo tanto desde aquí vamos a rellenar con Onyx toda la malformación y también los pseudoaneurismas que eran los responsables del hematoma, del sangrado vermiano, y finalmente este fue el control donde vemos nuevamente el cast
pero no vemos ninguna vena precoz en los tiempos arteriales. Se le quita el shunt, se le quita el riesgo de sangrado a esta enferma. Finalmente, las fístulas arteriovenosas son una o más fístulas verdaderas que se ubican en la dura madre. A diferencia de las MAPS, aquí no hay un nido malformativo, sino que hay una fístula en los senos venosos durales. Y las aferencias, por tanto, vienen de ramas meningias, no de ramas piales como puede ser ACM, ACA, ACP. El drenaje venoso va a los senos venosos o a venas corticales, ¿ya? Y aquí tenemos la clasificación de Borden o la clasificación de Coñac. Pero no es importante que ustedes se la sepan completamente, sino lo que es muy importante que ustedes sepan es que las que están aquí en rojo tienen reflujo cortical. Por lo tanto, las que tienen reflujo cortical son aquellas que pueden sangrar, mientras que aquellas que no tienen drenaje venoso cortical, sino que todo su fístula drena hacia tejido anterógrado, no tienen riesgo de sangrado. Por lo tanto, estas 1 o 2A se consideran benignas, entre comillas, sabiendo que no estamos hablando de patología tumoral, ¿verdad? Y las que están en rojo se consideran malignas, precisamente por lo mismo, porque tienen drenaje venoso cortical y pueden sangrar. Y este es el esquema que les va a aclarar mucho la película, porque van a entender un poco más qué es el reflujo cortical. Fíjense usted, acá tenemos una rama occipital con aferencias transdiploicas que llegan a la fístula, al seno, en este caso, sigmoides. Venas transdiploicas, arterias transdiploicas de la occipital, llegan al punto de fístula, pero aquí el punto de fístula va todo anterógrado hacia abajo. Por lo tanto, este paciente probablemente tenga un tinnitus, un soplo, pero no va a tener riesgo de sangrado porque no tiene reflujo cortical, tipo 1. Pero fíjense ustedes la tipo 2. Muchas veces la vena distal está trombosada, como en este caso tenemos la misma aferencia de occipital con transóseas que llegan a la zona de shunt. Pero como el shunt acá no puede este grado de arterialización transcurrir en anterógrado, dado que hay una estenosis o un trombo en la vena, este se devuelve. Y al devolverse tenemos reflujo a la tórcula, pero también a la vena cortical. Y aquí es cuando esta malformación se ha hecho más maligna, porque al tener este reflujo, como bien les digo, puede sangrar. Y aquí vemos varios ejemplos. Bueno, este es un ejemplo nomás, donde vemos el catéter en la carótida externa. Aquí vemos una arteria meningia media que está totalmente hipertrófica, tortuosa, con otras aferencias posteriores que llegan al mismo punto de fístula y con una tremenda vena de drenaje cortical que está sumamente ectásica y dilatada. Aquí lo que hicimos fue, con un balón Septer, que es un catéter doble lumen, que en un lumen permitamos inflar el balón y en el otro lumen permite pasar pegamento. Entonces, con lo que hacemos con este catéter, que es inflarlo, aquí si se fijan aquí lo inflamos, no pudimos llevarlo más distal, por lo tanto lo inflamos proximal, distal a la emergencia de los pares craneales, lo inflamos y al tenerlo inflado proximal, sabemos que todo el pegamento va a ir hacia adelante y no vamos a tolerar reflujo. Por lo tanto, desde ahí embolizamos y fíjense ustedes cómo nos hizo todo el punto de fístula dural, lo empezó a embolizar completamente, incluso algo se nos fue a la vena, pero esa vena ya no recibe flujo, por lo tanto no nos preocupó en demasía, y ese fue el control final, donde todavía nos quedaba shunt desde arteria occipital, pero donde se le quitó mucho flujo. Y finalmente, en una segunda sesión, lo embolizamos con exclusión completa, y este es el control final, donde vemos todo el artefacto metálico del ónix en el espesor de la dura. Y finalmente, muy brevemente, también en ocasiones se nos pide embolizar a tumores hipervasculares, de manera que al neurocirujano no le sangre tanto el pabellón. Y el objetivo de esto es precisamente eso, de vascularizar la lesión para disminuir el sangrado intraoperatorio. Y los materiales son un poco los mismos, embósferas, histoacril, Onyx Squid Film, que son con dimetilsulfóxido. Por lo tanto, necesitamos estos microcatéteres BMCO compatibles. Y también tenemos los catéteres doble lumen, como el que les mostré recién, donde está el Septer y el Copérnico, que son precisamente doble lumen, uno para inflar el balón y en el otro lumen permitir la salida del agente embólico. Y aquí vemos cómo tenemos un gran hemangioblastoma, un tremendo hemangioblastoma de fosa posterior, alimentado por ramas principalmente de la arteria cerebelosa superior, donde en una fase parenquimatosa el contraste se queda
dentro del tumor. Hacemos bajo un roadmap desde la arteria vertebral izquierda, navegamos un microcatéter flujo dependiente. Aquí vemos cómo está avanzando. Aquí tengo mi micro y aquí tengo una guía. Esta guía es más pequeñita que la que usamos para los aneurismas. Esta es una guía de 0,08. Y aquí vemos cómo la estamos avanzando a distal, a distal, a distal, bajo un roadmap. Y cuando esta guía, lo ideal en estos casos es llegar con el micro lo más distal posible para evitar embolizar con agentes ramas que van a tejido sano. Por eso es lo que hacemos. Intentamos, que, en este caso, que el microcatéter nos llegue aquí mismo, al pie de la lesión. Y por eso vamos navegando con las guías hasta dejarlo en una situación segura. Cuando ya estamos en una situación segura bajo roadmap y visión fluorográfica continua, inyectamos el agente embólico y finalmente fíjense ustedes cómo el tumor está totalmente devascularizado y si hacemos una imagen con sustracción digital vemos que prácticamente no se ve y por lo tanto tiene un riesgo muchísimo menor de sangrar o si es que sangra mucho menos que si no se hubiera hecho ningún tratamiento. También nos piden hacer mucho esto para los nasoangiofibroma, pero aquí no les he mostrado ningún caso de eso. Entonces, como conclusión, decir que la neuroradiología intervencional permite diagnosticar y también tratar patologías vasculares del sistema nervioso central, utiliza técnicas mínimamente invasivas, es una especialidad dinámica que muestra permanente cambio en la indicación, en las guías y también en los materiales. Ya estos son cada vez más sofisticados y permiten trabajar con mejor seguridad y eficacia. Y, como siempre, lo más importante de todo esto es conocer bien la fisiopatología, la enfermedad y las indicaciones y las contraindicaciones antes de someter a estos pacientes a cualquiera de estos tratamientos. Por lo tanto, la selección del paciente yo les diría que es de lo más importante que hay. Así que con esto damos por finalizado la parte de generalidades y quedo aquí presente para que pregunten todo lo que quieran. Gracias por la atención. Sí, lo dejé de compartir. Ahí estamos. Sí. Si tienen alguna pregunta. Pero quería preguntarte sobre los aneurismas de la circulación posterior. Quería saber por qué son tan complejos de tratar, si tiene que ver con el hecho del diagnóstico que es complejo por el tema del TAC y la sintomatología, o es meramente por algo técnico, que son difíciles de llegar o de, ¿no? Porque siempre vemos el tip de la vacilar, pero todos los de la ACP, que son ramas a veces de uno, son todos relativamente grandes y proximales, son tan complejos de manejar. ¿Qué es lo que pasa aquí en el intervencionismo? Y también he visto que la cirugía tampoco es sencilla. Aquí, doctor Timonetti pregunta que en respecto a la patología neurismática de fosa posterior de circulación vértebro-basilar, ¿por qué supone un desafío mayor respecto al tratamiento de los de circulación anterior? Y claro, la respuesta es que es principalmente porque primero para el neurocirujano la fosa posterior es más difícil de acceder. Ellos no tienen, es difícil acceder por una arterional, tienen que hacer una occipital, retromastoidea, es complicado para ellos llegar. Y para nosotros no reviste mayor problema, solo que lo que sí hemos visto que, por ejemplo, los del top de la basilar son de cuello ancho. Entonces, si se rompe un aneurisma top de basilar cuello ancho, quedamos un poco sujetos a usar o ya sea un dispositivo intrasacular tipo web o obligar a poner un stent en agudo, que es algo que no nos gusta. Y el otro aneurisma que es típico, el de pica, que en fosa posterior los dos más frecuentes son el top de la basilar, que tiene estas características de ser un cuello muy ancho, pero el web anda perfecto porque la basilar es recta, entonces dejas el web ahí y listo. Pero pones un diverso y luego metes no, pones el web directo, ese ese micrófono, esa especie de micrófono se molda ahí y listo, no requiere doble integración. Y el pica, la particularidad que tiene es que generalmente el aneurisma de pica sale la pica desde el saquito. Entonces uno tiene que alertar al neurocirujano de que, ok, que uno puede cerrar el aneurisma de pica, pero que puede arriesgar un infarto de cerebelo. Pero en el momento que uno lleva un microcatéter a la circulación anterior o posterior,
técnicamente no cambia. Eso que mencionaste, la circulación posterior pueden ser sangrados intraparentosos, no necesariamente aneurismáticos. Que parece Sí. correcto al país. Sí, pero también, claro. Sí, en fosa posterior o el comunicante posterior roto tiene una particularidad que generalmente puede darle un subdural, porque pasa muy cerca del tentorio. Entonces les puede dar un hematoma subdural en el mismo lado del aneurisma roto. Eso sí, siempre con algo de HCA. Es decir, no van a tener un aneurisma roto si no hay HCA. Siempre tiene que haber algún grado de HCA acompañado de algo más, por ejemplo, de un subdural en el caso de un comunicante posterior, o de un hematoma intraparenquimatoso frontovasal, por ejemplo, en el caso de un supraclinoideo, o un aneurisma, un hematoma intraparenquimatoso de ACM temporal. Ahí hay que pensar al tiro en un aneurisma silviano de bifurcación de la media. Así que eso, después vamos a hacer más adelante hacemos una sesión de topografía de aneurismas rotos y de sus presentaciones atípicas, porque hay algunos. Pero eso más que nada. ¿Ya? A ver, sí, la doctora Figueroa. Hola, quería hacer una Hola, consulta. díganos. Por ejemplo, en accidente cerebrovascular, en esta como ventana extendida de las 6-24 horas, por ejemplo, en caso de tener que tengan un mismatch entre perfusión o entre perfusión y difusión que sea cercano al límite para trombectomía, ¿se toma en cuenta esto de las buenas o malas colaterales para decisión terapéutica o es solo pronóstico? Es muy buena la pregunta porque finalmente recién hablábamos que esto es una especialidad dinámica, que van cambiando las guías y todo eso. Y precisamente el estado de las colaterales, creo yo personalmente, que es un aspecto morfológico de la angioTAC que va a entrar en las próximas guías. Es decir, la evaluación del estado de las colaterales, la próxima guía de la AJA va a salir seguro, seguro, seguro. De hecho, ya lo están planteando que tiene que ir. Porque finalmente, en esta escala de ver qué pacientes, si tenemos un progresor rápido o un progresor lento, lo que te va a marcar cuál de los dos es en las colaterales. ¿Ya? O sea, un paciente que tiene buenas colaterales, su core de infarto va a progresar más lento y su penumbra va a aguantar más. Un paciente que tiene malas colaterales, su core de infarto va a crecer mucho más rápido que aquel que no tiene buenas colaterales. Por lo tanto, generalmente los que encontremos en ventana extendida van a ser pacientes con buenas colaterales y que antes lamentablemente no tratábamos. O dicho de otra manera, también antes tratábamos pacientes con 2 horas de evolución, pero que no tenían ninguna colateral. Y todos te decían, no, pero es que estamos dentro de las horas, estamos dentro de las guías. Y después hacíamos un control de 24 horas con el vaso recanalizado y un paciente que se deterioraba y con un tremendo hematoma intraparenquimatoso porque finalmente uno abrió un paciente que era un progresor rápido. Entonces, esto de las guías es cierto, pero habitualmente el 50% de las decisiones médicas en todo ámbito, en toda especialidad y en toda, está fuera de las guías. Las guías solamente es un referente. Nosotros ahora, por ejemplo, si nos llega un paciente con 2 horas de evolución, con una ACM ocluida en M1 y con 0 colaterales, es probable que no lo recanalicemos. Y nos van a rogar que lo abramos, que llevan 2 horas de evolución, que lo presenciaron, pero si tiene 0 colaterales, es probable que el aspecto de ese paciente sea 5 en 1 hora o menos. No sé si me explico. Y al revés, nos han presentado pacientes con 24 horas de evolución, con un trombo en M1, el lenticular borrado y todo el resto del parénquima preservado y con excelentes colaterales. Y esa paciente antes no lo hacíamos porque quedábamos fuera de ventana, pero ahora con el down diffuse, ese paciente sí entra. Entonces, por eso es súper importante el estado de las colaterales, Paula, y esas van a aparecer. ¿Y eso es cómo medirlo? Con un angiotac lo ven en fase venosa, o en fase arterial, venosa, y le pueden agregar una fase intermedia, o sí, No las tienen. sí, Buenas y sí, muy buenas. tienen una clasificación por TAC que se llama la clasificación de TAN,
TAN o MITEF, MITEF. Y ahí esas dos clasificaciones van a ver qué pacientes tienen buenas o malas colaterales según Angiotac. Y eso es muy importante. Yo les aseguro que cuando aparezcan las nuevas guías va a aparecer el estado de las colaterales. Hay una manera de saber. La otra Ya. pregunta, tenía otra preguntita, que era, Sí. por ejemplo, cuando tenemos un hematoma en contexto de una MAM, que muchas veces como que el efecto de masa distorsiona los vasos, entonces a lo mejor algún consejo como para ver si es más real versus distorsión de vasos por efecto de masa, o eso más que nada es como experiencia y... Sí, no, es excelente, es verdad, eso es un escenario que nos encontramos, pero finalmente esos pacientes, Paula, tienen que ir todos a DCA, porque finalmente ese es el gold standard. Y muchas veces con un angiotac que sabemos que a veces la técnica deja mucho que desear, que no sabemos quién lo tomó, de dónde es el angiotac, de dónde viene, finalmente el consejo es que es un paciente joven con un sangrado en zona típica, tiene que ir a DCA. Tiene que Ya, ir a angio convencional, sin duda. O tú ahí en tu informe le puedes poner dos sonidos informativos en el espesor del hematoma, pum, recomiendo DSA convencional, que es el gold standard. ya, súper gracias. Eso. Bueno, si no hay más preguntas, un saludo y lo espero ver pronto. Chao, chao. Gracias, Daniel.